Entonces, buenas tardes. No, primero que todo, compañero Sebastián, muchas gracias por esta mala idea de invitarme. Siempre es bueno regalarle la materia pues, a la gente que ya clases con uno, después lo están sacando a uno a apoyar y eso es muy divertido. Me parece muy divertido. A la compañera Paula también, por lo que ha sido esta invitación y ya de antemano también decirles que les felicito por este evento tan bonito, el espacio, el lugar, me dan ganas de volver a Medellín. Bueno, el caso es que a mí se me hizo la invitación, pues, específicamente entrar con el tema de la filosofía de la risa. El tema de por sí se nos puede tornar a nosotros un poquito difícil llegar a conceptualizarlo. Sabemos que uno de los rasgos característicos o hábitos característicos dentro de la historia de la filosofía ha sido como el ejercicio de la conceptualización, no porque necesariamente sea como un prerequisito para ser filósofo, pero diremos nosotros que ese apego epistemológico en gran medida es echado como por ciertas escuelas filosóficas que ubicaríamos desde los pitagóricos, pasando por los parmenidos, llegando a Platón, y luego esto de ese miasma de discursos que diríamos patrística, escolástica, el humanismo, lo que han sido también las corrientes modernas del pensamiento. Y es cuando a uno, por ejemplo, se le hace una pregunta muy incómoda. Por ejemplo, alguno de ustedes aquí se dedica a la poesía, yo escribo poemas, sabiendo que ese es un proceso muy tedioso, porque escribir es muy maluco, y que de repente se le para un filósofo y es habitualmente uno queda como mirando al páramo. Por ejemplo, yo que doy las clases de filosofía, literatura y de historia, si me preguntan por todas las disciplinas, de pronto les diré que
¿Cuál es la berraca diferencia entre la tragedia y la comedia? La tragedia que tiene que ver con una tradición seria, severa, nuestra condición trágica en el mundo, que ante los dioses no somos absolutamente nada. Y no coger la Ilíada. Hasta uno podría decir que la guerra de Troya es producto también de un desmán matrimonial entre Zeus y Hera, y todo ahí se arma mero zafarrancho. Concepto, digamos, noción de la fisis, de la naturaleza desde la tradición helenística. Y uno hace la pregunta, ¿y dónde está lo de la comedia? ¿Dónde está, digamos, el tema de la risa? Nietzsche, por ejemplo, en el libro El nacimiento de la tragedia, que era un libro que a él no le gustaba mucho, lo cual es raro que Nietzsche diga, a mí no me gustó esto que yo hice, porque por lo general le gustaba todo lo que hacía. Pero de todas maneras, él habla de dos tipos de consuelos. A uno lo llama el consuelo cristiano. Ustedes saben que él sufría de cristianofobia. Por si le quieren hacer un atentado a Nietzsche, vayan con una revista del Atalaya y le tocan el timbre de la casa a las 6:30 de la mañana. Y el caso es que sí, él habla de ese consuelo cristiano que es el llanto, la autoflagelación, subir el cerro Notivar arrodillado sobre tapas de gaseosas puestas al revés. Bueno, él no dice eso me lo acaba de inventar, pero esa es la idea. Y habla del consuelo intramundano, que vendría a ser la risa, la carcajada. Tal vez él nos dio una clave muy importante desde ahí, de considerar que ese lugar sagrado para los griegos, que era el ágora, se vivía la experiencia de lo trágico desde el llanto. La idea era ver a Edipo rey y quedar uno como desgarretado pues ante ese drama, pero también a reír como otra forma de catarsis. No sé si a usted les ha pasado, hay gente que le va contando a uno las tragedias de su vida y uno como que quiere reírse, pero no es maldad, es un reconocimiento histórico de su circunstancia, porque la risa es afirmativa. Que es más o menos como el viaje que me pegué para venir acá, que fue una cadena de errores. Me puse a lavar ropa sabiendo que tenía que salir, simplemente porque hablaba con mi hermano mayor de, ve, hay que lavar ropa, y me puse a lavar ropa, pues cosas así. Entonces, trágico, cómico al mismo tiempo. Y si lo pensamos, por ejemplo, dentro de la poética helenística antigua, consideremos la Ilíada. La Ilíada, por lo general, ha formado parte de esa simbología de la tragedia, aunque para la época homérica no es que se utilizara ese término, pero va a corresponder con lo que vendría a ser el trío dinámico de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero el caso es que cuando uno lee la Ilíada, uno lee que es un poema, un canto, hombre, muy triste, porque uno ve el personaje de Aquiles, el primer sindicalista de la historia de la humanidad, que le dice a un rey careperro, yo y mis mirmidones no iremos contigo a la batalla, y tira la égida, lo cual es un gesto de grosería, y que se aleja, y vemos después a Héctor, mero man, guerrero, aguerrido, fuerte, que incluso rinde mucho en la batalla, y que por un error mata a Patroclo, el novio de Aquiles. En la película dicen que son primos, pero es que entre primos más me arrimo. Y el caso es que, claro, pues Héctor creyó que era Aquiles, sí, lo mató. Ese es un tema trágico, porque es el tema de la apariencia, eso que nos engaña. Eso después Platón va a gozar mucho con ese tema. Y luego Aquiles, berraco, va y busca a Héctor, y Héctor hasta le pide perdón. Aquiles, es que yo pensé que Patroclo era usted. Pues mi idea era matarlo a usted, pero no a Patroclo, se me chispoteó. Y si uno lo ve, es trágico y cómico a la vez.
Ya hay algo de comedia, algo se está riendo por ahí. Entonces Aquiles se envalentona y persigue a Héctor, porque Héctor sabe quién es Aquiles, es un semidios, un demonio dentro de la terminología griega, que no es como lo pensaba el cristianismo, los demonios son semidioses. Entonces, claro, Héctor es un mortal, él no se puede enfrentar a un demonio. Entonces empieza a correr alrededor de los muros de Troya y Aquiles atrás, emberracao, y dele, y vemos en la punta de los muros de Troya a Príamo, el padre de Héctor, mirando a la carrera, que uno lo podría comparar con el cine clásico de esas persecuciones de tombos y ladrones alrededor de una edificación en cámara rápida, y que de repente Príamo le grita a Héctor: Héctor, quédate quieto, que nos estás mareando. Y uno dice: ¿qué clase de padre es este sujeto? Pero bueno, y se enfrentan, y Aquiles mata a Héctor y le hace una chirretada. Se lo arrastra y lo lleva, porque para la época uno era el cuerpo, no existía esa noción del alma. Literalmente llevó a Héctor. El cuerpo del enemigo es botín de guerra. Y luego Príamo lo reclama, metiéndose al campamento de los aqueos, sin que nadie se diera cuenta, y besa las manos de Aquiles. Aquiles timbrado: viejo, ¿usted por qué me está besuqueando las manos? Y la respuesta de Príamo es mera cachetada: beso las manos del hombre que mató a mi hijo. Lloren ante eso. Y a la vez es cómico, porque Príamo se sale con la suya, creando ese fuerte impacto desde ahí. Entonces, con ese tipo de escenas uno diría: ¿cuál es la berraca diferencia entre la comedia y la tragedia? En el banquete de Platón, por ejemplo, que es un simposio, los simposios antiguos no son como nuestros simposios de hoy en día, porque nuestros simposios de hoy en día son muy tristes. El simposio antiguo era una reunión entre amigos que luego, mientras iban comiendo y bebiendo y hablando de política y filosofía, solían terminar en orgías. Pero hoy en día ya no se hace eso, qué pesar, porque la tradición se ha perdido. Se ha perdido todo eso, hombre. Entonces, tenemos que en el diálogo ellos están hablando sobre el amor y la belleza. Y llegando al final del diálogo entra Alcibiades, que era novio de Sócrates, armando un mero escándalo, porque Sócrates la noche anterior, no puedo decir la palabra porque estamos en público, pues en vivo, en directo. Es que no puedo decir la palabra culiar, no puedo. Entonces, porque no hay eso mismo. Sócrates da toda una explicación y luego todo el mundo queda satisfecho. Y mientras se van durmiendo los personajes, aunque hay que tener en cuenta que el Sócrates de ese diálogo es Platón, porque Sócrates, volvemos al tema de la ficción literaria en la filosofía, Sócrates es un personaje conceptual de Platón en el contexto de ese diálogo. Entonces es Platón el que hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la tragedia y la comedia? Si bien viendo ciertos sucesos desde un punto de vista son trágicos, pero si los vemos de otro modo son cómicos. El problema es que el diálogo se acabó, porque la voz narrativa va diciendo eso y me quedé dormido, plum. Y uno dice: hombre, ¿por qué? Vacío narrativo filosófico es lo que uno tiene ahí. Eso también es trágico y cómico a la vez, porque eso también nos enseña la tradición filosófica, que cuando uno se dedica a esto no llega a ninguna parte. Uno podría llegar a concluir que la diferencia entre la tragedia y la comedia es que la tragedia es lo que le sucede a uno y la comedia es lo mismo que le sucede a uno, pero a otro. Si yo me ruedo por estas escaleras, trágico, pero si uno de ustedes se rueda, yo compasivamente me toteo de la risa. Pues yo: ay, qué pecado, y me toteo y lo levanto. Necesitas que te llame a Emi, una cuestión, o comentarios tradicionales de: venga, le alumbro, pues cosas como por ese estilo.
Sé que si a mí me pasa, bueno, pues sería muy triste para mí. Pero ahí vemos que uno de los rasgos de la risa, frente a lo que ha sido una cultura de la seriedad, ha sido la afirmación de lo trágico. Nosotros nos reímos es de lo trágico, es la vida misma. La risa es mímesis de la vida. Entonces, en ese sentido, uno encuentra que está el libro desaparecido de Aristóteles, libro 2 de la Poética, que tal vez nos hubiera cambiado muchas perspectivas sobre la risa y la seriedad. Y de todas maneras nos deja como un semblante tradicional dentro de la historia y la filosofía, donde todo es serio, el discurso, el concepto, las normas APA. En fin, que es terrible que le vengan a uno desde otro folclore a decirle cómo debe escribir. Ya me desahogué, eso quedó en vivo, quedó en vivo. Abajo las normas APA, arriba la changua. Que le vengan a uno a decir, no, es que esto tiene que escribirlo así. ¿Y por qué? Porque son las tendencias globales. ¿A quién se le ocurrió la berraca tendencia global? ¿Ah? No, pues de la universidad tal, por eso es de un folclore. Luego no es global, como el principio a priori universal kantiano. No, le ocurrió a Kant, a un loco que vivía en Königsberg, medía 1,50 m, era mueco, asmático. Qué pecado. Kant, qué pecado, cuando comía carne chupaba carne, porque él no tenía dientes. Él se pegaba a eso y dele hasta que lo dejaba blanco, blanqueaba la carne y después escupía eso. El autor de la metafísica de las costumbres chupaba carne, porque no podía chupar teta, debido a que su actividad sexual era nula. Nula. Es decir, al lado mío yo podría chicanearle a Kant. Y eso es muy triste a la vez. Y el caso es que, no sé por qué hablé de Kant, pero es eso, como ese semblante, esa seriedad. Y la historia de la filosofía se ha escrito en temas que son muy serios. Vea, es tan marcadamente ese cuento de que filósofo es serio, que uno por haber estudiado filosofía caga una conversación. Mucho gusto, ¿cómo te llamas? No, yo me llamo José Quintero. Ay, mucho gusto, es un gusto conocerlo. Venga, ¿usted estudia o trabaja? No, pues yo trabajo. ¿Y en qué trabaja? Doy clases de filosofía, de la interacción. Ustedes están, y empiezan con unas preguntas tan idiotas. A usted le toca leer mucho. No, puedes decir, quisiera uno leer más, eso sí. El problema es que a estas alturas de la vida da sueño, todo da sueño. Pero es esa herencia que nos llegó, ustedes lo creen a uno muy trascendental. Y salen con otras preguntas. Venga, usted que es filósofo, cuénteme, ¿cuál es el sentido de la vida? Y uno, pues había sentido en la vida hasta que usted me preguntó eso. Porque ahora me quiero suicidar. Para que no me vuelvan a preguntar eso. Uno podría responder el famoso término griego, el sentido de la vida es apeirón. Apeirón es lo indecible, lo indeterminable, o yo qué sé, huevón. Es como eso, es como el concepto no concepto. Entonces, nos encanta preguntas sobre algo trascendental, que es el ser, que es el alma, que es la razón. El siglo de la razón, que es el siglo XVIII, el siglo de las luces, se quedó pailas con el tema de la razón. Por eso Cioran lo llama el siglo de la incertidumbre. Y entonces, todo eso tan serio, temas trascendentales, metarrelatos, sujeto trascendental, una cantidad de cosas. ¿Y la risa qué? Para saberse que ha sido también un recurso muy usado entre la historia del pensamiento.
uno pensaría, Sócrates era muy bandera. Una encuesta que podríamos realizar en el día de hoy es: ¿Sócrates merecía la cicuta? Sí, no, ¿por qué? Porque a mí me parece muy bandera que, digamos, yo esté aquí hablando del tema de la risa y Sócrates se me siente al lado y comience primero con una lambonería. Doctor Quintero, ¿cómo le va? Bien, hombre, Sócrates. Venga, usted que es un genio, una eminencia de la historia, de la filosofía, de la literatura, usted que sabe tanto, que mejor dicho yo me lo siento al lado a ver si se me pega algo de usted, porque es que los griegos tenían el convencimiento de que a uno le pega el conocimiento como una enfermedad venérea. Y yo, no, pues péguese, ya qué más se va a hacer. Porque él era muy feito, pero no tanto como Hegel. Hegel sí ha sido el filósofo más feo de la historia del pensamiento. Uno ve una foto de Hegel y uno no quiere volver a abrir un armario nunca más, porque de pronto ahí está la cara de Hegel. Eso es un matapasiones. Es que estoy solo y estoy con las hormonas alborotadas. Mira una foto de Hegel. Y entonces que Sócrates está al lado mío haciéndome esa lambonería. Usted que es una eminencia, un genio, venga, ¿qué es la risa? Y yo, pues Sócrates, la risa es una sacudida fisiológica, una especie de estortor afirmativo de la vida y la muerte, que de alguna manera transgrede o reconoce una transgresión en el orden establecido de las cosas. Y él, no contento con la respuesta, me va haciendo preguntas sobre la pregunta mía. Y dele, fastidie, y una cosa. Hasta que yo le diría, como el fiscal Humberto, ¿quiere agua? Tómese esta agüita. Y sabemos lo que eso conlleva. La cicuta. La cicuta griega era de buena calidad, la romana no. La cicuta griega sí mataba a los griegos, pero la romana provocaba diarrea. Ya saben, entonces, si se van a suicidar en la antigua Roma, vayan a Grecia, que ahí está la cicuta buena. Entonces, sí, esa forma de interpelar. Uno encuentra que cuando Sócrates en los diálogos, tanto narrado por Platón como por Jenofonte, que ahí sí hay un elemento común, cuando te está echando elogios, piropos y cosas así, te está esgozando. Eso es perturbador. Eso es muy bandera. Pues digo yo, es como cuando uno se le acerca y le dicen, no es que usted sea bruto, más bien es de malitas para pensar, tiene una manera extraña de ver las cosas. Pare de contar, sería ese detalle. Pero ahí tenemos Sócrates, la ironía. Pensaríamos en Diógenes el cínico. Tanto Sócrates como el cínico no dejaron textos, porque ese es el otro detalle. Siempre hemos dicho la filosofía, conceptos, pero resulta que también hay una práctica filosófica que es el gesto. Es como los performances cotidianos. Hay una exhortación. Diógenes el cínico: hombres, venid a mí. Y cuando reúne la gente, coge el bastón y empieza a dar bastonazos. Dije, hombres, no mierda. Una cosa así, me quedo wow. Es un choque. Entonces uno encontraría de pronto una clave. La práctica filosófica desde la risa es una práctica de transgresión, de ruptura, discontinuidad, porque el discurso de la seriedad le encanta los hilos conductores, lo lineal, lo teleológico, lo causal, buscar causalidades a todos. La risa afirma la casualidad, el azar, lo imprevisto. Porque mientras la óptica o la cosmovisión de la seriedad es ponerle a todo trascendencia. Pensemos en Platón, el mito de la caverna, el sujeto que está ahí todo engarrotado y luego ve una luz y sube.
y que uno sospecha que eso es también una simbología socioeconómica, porque Platón era muy aristócrata. Hombre, qué coincidencia que a un aristócrata se le ocurre una ascesis filosófica, una metáfora de Leupátrida, aristocracia venteada, que Platón era gente de bien. Entonces, tin, tin, tin. O nos imaginamos cosas muy profundas. Ese otro gesto del filósofo, este estilo. Profundo, profundo. Uy, qué más profundo. Y que rasca la barbilla. La barba es importante en la historia de la filosofía porque a veces uno se queda sin carreta. Entonces, para que la gente crea que uno está pensando, se la rasca, puesto que rascarse las huevas en público es de mala educación. Entonces uno le rasca la barba, el tercer testículo, básicamente. Y dice, está pensando, profundo, la esencia, las ideas. Pero si uno se remite a los cínicos, la secta del perro, porque los griegos, por ejemplo, ahorita el compañero hablaba de esa relación mito y logos, los filósofos antiguos no dejaron de ser sacerdotales, así como existían sectas religiosas, misterios apolíneos, dionisíacos, eleusinos, de todo eso. No me pregunte cómo eran esos misterios, porque es un misterio. Entonces, existieron las sectas filosóficas, los epicúreos, los estoicos, los cínicos, los pitagóricos, cada uno con su tumbao. Y el caso es que el cínico, la figura, digamos, del cínico, es la figura que, como lo explica Deleuze, lleva todo a la superficie, todo lo trascendental o todo lo profundo a la superficie del acontecimiento, de lo inmanente, de lo casual, de la vida misma. Es desbaratar cualquier forma de pensamiento trascendental o metarrelato. Un ejemplo muy sencillo. Yo aquí dando esta conferencia que estoy serio, muchachos, piensen, el ser trascendental hay que recuperarlo y hay que establecer unos parámetros de comportamiento moral que nos lleve a un camino mejor, como dice Thomas Carlyle, y de repente que uno de ustedes en pelote. Y yo me quedo como, bien, ruptura, discontinuidad, toda mi trascendencia se derrumba. Eso lo explica, por ejemplo, Sloterdijk, en la crítica de la razón cínica, de cómo, creo que fue Adorno, se le dañó un discurso por una manifestación de feministas, que mientras él está en un podio muy importante, desarrollando su discurso, entró una nena y le mostró las tetas. Y el tipo quedó como, todo se le derrumbó. Por eso se habla de la violencia del cuerpo. Cada vez que y la gente se escandaliza, quiere decir que el gesto tuvo éxito, porque interrumpió una continuidad. El lenguaje, el discurso del pudor, del control sobre el cuerpo, todos esos códigos policíacos y una cantidad de cosas. Yo creo que, por ejemplo, el 90% de los que estamos en el auditorio llevamos ropa por un código policial, porque estar en pelota es muy bacano. ¿Cómo es de maluco estar vestido? No, a veces a uno le revuelven los huevos cruzando las piernas, eso es muy maluco. Entonces uno quisiera estar suelto, pues una cosa así. Porque eso tiene que ver con una relación entre el poder y la sexualidad, la política y la sexualidad, y obviamente la moral y la sexualidad. Entonces sí, uno va encontrando que hay una clave de la risa que va a ser precisamente el de la transgresión,
en donde aquello que aparece con un semblante de seriedad, ¡pum!, se cae o sale de lo profundo y reconoce el lugar de lo histórico. Y eso no quiere decir que la risa carezca de crítica o rigor. Por ejemplo, más adelante cuando se cierre este evento, Gonzalo Soto va a hablar de Rabelais. Gonzalo fue el primer filósofo jonio. Mentiras, borran eso ahorita, lo borran ahorita, sí. Entonces, bueno, pero sí sé que es goliardo. Los goliardos, por ejemplo, fue el movimiento cínico del medioevo, unos clérigos irreverentes, monjes benedictinos, que en lo oscuro pues, del monasterio de Benedicterwen, era tan difícil de pronunciar que la gente decía el monasterio de Bura, escribieron una serie de cantos que hoy en día los conocemos como el Carmina Burana. Y el caso es que Rabelais, en el libro de Gargantúa, que hace unos comentarios sobre Platón, habla de la risa. Y él compara, él advierte, puede que este libro tenga un título muy chistoso, Gargantúa, como otros libros que yo he escrito titulados Pantagruel, porque el nombre Gargantúa es un nombre muy feo. Gargantúa, Pantagruel, La dignidad de las braguetas. Según Rabelais escribió un libro titulado La dignidad de las braguetas, pero eso es mentira porque Rabelais era muy mentiroso. Y él dice, y ustedes se reirán, pero no, hay algo serio. Y compara el ejercicio de la risa como con la filosofía del perro. Volvemos al cínico. Mirad a un perro cuando está ruñendo un hueso. Con qué pasión, cariño y entrega lo hace. ¿Y eso para qué? Por un poquito de tuétano o médula. Por eso. Y él compara al perro con la filosofía platónica. Mientras Platón es, yo busco la idea, el ser de las cosas, Rabelais lleva el pensamiento platónico de las nubes a la superficie y lo llama tuétano. ¿Cuál es la médula de todo esto? Es la misma experiencia cuando uno come sancocho de espinazo, que está el huequito, y uno brega a chupar eso, hasta uno le mete el dedo y se quema. Uno termina con ampolla, pero come el espinazo, lo chupa. Ese es el perro filosófico de Rabelais. Y él dice, el tuétano es que en el trasfondo de la risa hay algo muy serio. Y él por eso dice que tanto el libro de Gargantúa como Pantagruel habla desde la risa seria de una cantidad de problemas que cubre tanto nuestra situación económica como el estado religioso y político, es decir, feudalismo, haciendo caricatura de reyes, papas, emperadores, filósofos, sobre todo los académicos, porque como a Rabelais le habían censurado el libro de Pantagruel de la Universidad de la Sorbona, Gargantúa es una venganza contra la Universidad de la Sorbona. Por eso en el capítulo 13 de cuando Gargantúa cuenta cómo descubrió el mejor limpiaculos y se lo explica a su padre con toda una carreta, gran gaznate o gran gusier, le dice a su hijo, uy, usted sí es inteligente, le deberían dar un doctorado de la Sorbona. Es decir, allá no se habla sino mierda, pues una cuestión así. Es una crítica a la academia. Entonces ese es el trasfondo, digamos, que uno va viendo en términos de ruptura. La risa incomoda. A veces ustedes han visto que hay profesores que hacen lo siguiente, que es dando la clase y de repente alguien se ríe. Muchas veces la gente ríe porque se acordó de un chiste que no había entendido 3 días atrás. A mí me pasa eso. Como el famoso chiste de Cristo, cuando entró al templo a darle juguete a todo el mundo y cuando aparecen los rabinos, oiga, ¿usted por qué hace eso y con qué autoridad? Y él hace un performance, destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Y hasta los apóstoles quedaron como, ¿ah? ¿Eso qué tiene que ver con el Kama Sutra, parce? Entonces, bueno, es la cosa así. Entonces después decimos, porque nadie entendió.
va diciendo la voz narrativa que ellos vinieron a entender ese símbolo fue cuando él murió y resucitó al tercer día. Porque entonces el templo no era el templo, sino el cuerpo. Entonces nos imagina al apóstol lavando la loza y como, ay, yo no entendí, esta es la cosa, pero después de pasado todo. Entonces a veces uno es dando clase y de repente alguien suelta la risa. No falta el compañero de trabajo que llegue y dice, hágame el favor, Sebastián, compártenos ese chiste. Entonces la coja, y Sebastián achantado. ¿Por qué va a chanta? Ahora, cuando yo dicto clase y veo que alguien se ría y no me enojo, pero sí me da curiosidad, porque es para contar algo nuevo en la casa. Pero es una cosa como, porque esa risa como surge, está interrumpiendo con algo lineal, un discurso académico. Por eso Diógenes el cínico hacía una cosa. En una ocasión un filósofo era desarrollando un discurso y Diógenes entró esgrimiendo un pescado en la cara. Le dañó el discurso. Y entonces en la historia del pensamiento hablamos de la verdad como algo incuestionable y resulta que uno desde la risa la cuestiona. Es que si la verdad fuera incuestionable, entonces ¿por qué hay gente defendiéndola? No debería defender sola. Pues como partiendo desde ahí. Como los abogados de Dios. Ay, no blasfeme, me respeta mi Diosito. No caminaba pues sobre las aguas. Pues la cosa se defiende solo, pues como llueve fuego, pues digo yo en mis teorías de la conspiración. Entonces va representando como ese punto de quiebre. Y eso tiene también relación con otro tema filosófico, la parresía, decir verdad. La parresía es lo opuesto a la retórica. Lo opuesto a la retórica es el lenguaje lacónico. Como era una clase de filosofía antigua de los espartanos, muy diferente a los atenienses. A los atenienses se les enseñaba a desarrollar unos discursos que eran wow, que yo si fuera ateniense hubiera perdido el año. Pero al espartano, las clases de filosofía de un espartano antiguo se le enseñaba cómo banderear al enemigo, cómo mortificarlo. El enemigo dice una cosa y yo le respondo algo que lo provoque. Eso lo cuenta Heródoto en los 9 libros de la historia, la parte de la guerra, la batalla de las Termópilas. El rey Jerjes diciéndole a los espartanos entreguen sus armas, y Leonidas respondiendo, persas, vengan por ellas. Es provocador. Y eso se llama un estilo lacónico de hablar. El espartano era muy lacónico, lacónico es muy breve. Se le llamaba eso porque ellos dominaban la región de Laconia. Hablan el griego muy diferente. Y eso tiene que ver con la parresía porque es decir las cosas de manera cataplum, al barrigazo. Otro género de escritura o digamos de lenguaje filosófico. Porque es que a uno en filosofía le enseñan a echar mucha carreta. Y por eso hay gente que escribe tesis de 800 páginas. Eso es inmoral. Tuve un compañero en el siglo pasado que la tesis de pregrado tenía 1200 páginas. Decía, me huevón, hubieras entregado 100 páginas para el pregrado, te hubieras guardado unas 400 para la maestría y el resto para un doctorado. Ya se le hubiera resuelto la vida. Pero bueno, ¿y quién lee eso? En fin, entonces se nos enseña eso, y que tiene que ser todo manejado en concepto de escritura desde un régimen de lengua. Pero resulta que ha habido el gesto, la expresión, el performance, la mueca, la alteración del orden público, del orden moral de las cosas. Eso es también filosofía. En ese sentido,
Ya vimos a los cínicos, he hablado un poco de los goliardos, de esos clérigos irreverentes. Hemos mencionado a Rabelais, no profundizo más sobre Rabelais porque ya Gonzalo va a hablarles de Rabelais, porque incluso le dictó clases a Rabelais. Entonces, bueno, Voltaire es mera risa. Es raro que Voltaire se tome algo en serio, y si se lo tomaba en serio era porque se iba a burlar de alguien. Es que cuando uno se burla de alguien o de algo lo hace con toda la seriedad. Haga de favor y me respeta, no me burle. No, es que lo estoy reconociendo porque la risa es afirmativa. El lenguaje de la seriedad suele ser muy hipócrita. Cuando uno reconoce un amigo realmente honesto, cuando te coge de parche. Que si yo llego y me encuentro con el individuo y tengo un forúnculo en la cara, el lenguaje de la seriedad va a hablarte como si eso no existiera. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Ah, bien, muchas gracias. Solemos responder así para evitar una conversación. Eso está también escrito por Mark Twain en La decadencia del arte de mentir. Pero un amigo empieza, uy, parce, ¿y ese tercer ojo qué? Ya le pusiste nombre. Es que es más, usted es ahora en adelante el forúnculo. Entonces es la cosa. Es una afirmación de una condición trágica. Eso lo explica, por ejemplo, también Bakhtin en la cultura popular de la Edad Media y del Renacimiento. Es totalmente afirmativa de la dinámica vida y muerte, lo grotesco, el tiempo, lo variable. Y dentro de ese ambiente medieval, como les decía, es el caso del Carmina Burana, los cantos goliardos, escritos por unos monjes benedictinos. Sabemos que la orden de San Benito fue muy rigurosa. Ustedes hagan un día de estos un trabajo de campo, lean las reglas de San Benito y aplíquelas en un puente y luego digan si fueron capaces con eso. La regla de obediencia, el voto de celibato, voto de pobreza, el tema de la caridad. El mismo Pablo de Tarso, por ejemplo, en la carta a los Corintios, cuando habla de cómo de comportarse un cristiano, dice que un cristiano no se ríe, no se burla, no hace comentarios de doble estilo, no coge de parche al prójimo. Y uno queda, difícil, parce, pues como eso, porque es que yo digo, ¿quién quiere partir el tomate? Yo pues pienso en otra cosa. Entonces, según Pablo de Tarso, eso no se puede, porque según el Cristo era muy serio, aunque para mí existe una polémica desde ahí. El famoso dejad que los niños vengan a mí, uno no lo dice en serio. Después de uno caminar sobre las aguas y que vengan unos culicagados y él diga, no, déjelos que vengan a mí. Decirlo serio. Vení para acá, culicagao. Vení para acá, tranquilo que yo no le voy a pegar. Esto es una cosa, no, uno imagina una sonrisa. Pero bueno, Pablo de Tarso no era Cristo, pero sabemos que él fue el fundador de prácticamente la iglesia cristiana. Entonces, claro, eso se tomó como ese semblante de seriedad. Y estaba la orden de San Benito, muy serios. Y resulta que estos clérigos alemanes del monasterio de Bura, en los recovecos de ese monasterio, que ustedes lo pueden buscar por Google, escribieron una serie de cantos muy profanadores, que en vez de cantarle a la Virgen le cantaba a la diosa Venus. En vez de enaltecer el crecimiento espiritual, era el crecimiento, edificación de lo carnal. Obvio, también hay cantos muy melancólicos, porque era gente muy pobre, porque eran estudiantes de filosofía. Y eso lo llena a uno como de algo de tristeza. El caso es que estamos hablando nosotros, por ejemplo, del siglo XII, que desde la historiografía es clasificado como la Baja Edad Media. Características: crecimientos de ciudades, centros urbanos comerciales, castillos,
monasterios, universidades, bibliotecas, ciudades como París, Florencia, Roma, tuvieron un crecimiento impresionante en la época. Y justo en la época donde empieza a aparecer fuertemente las universidades y los centros académicos, con los traductores, los escribanos y todo ese tipo de detalles, uno se imagina, como dice la historiografía tradicional, estaríamos hablando del Renacimiento medieval. Hoy empezó el hombre a pensar, fue una cosa así. Y se remite uno, por ejemplo, al Carmina Burana, y hay, por ejemplo, un cántico que es apenas para la época de parciales. En latín dice algo más o menos como omitamus studia, en plena época de universidad, academia, de saber, conocimiento, disputas, fe y razón, escolástica venteada. Llega uno y lee que en la época a alguien se le ocurrió escribir: o me dejemos los estudios, ya estudiar más no, qué pereza. Es grato un vivir estrafalario. Estrafalario es vivir grotescamente, porque el código clerical habla de la compostura, del dominio de sí. Si usted es cristiano, debe tener control de sí, debe menguarse. No sea grotesco, sea guache. Guache en latín es desipere. Cojamos mejor el dulce fruto de la tierna juventud. Ese dulce fruto tiene que ver con la erótica. Recuerden el tema del fruto prohibido, que no sabemos qué es, porque dice es una manzana. No, eso no dice si es una manzana, es una papaya. Entonces, de la tierna juventud, para los viejos queda tratar las cosas serias. Y cuando ya uno sea impotente, ahí sí dedíquese a cosas serias, pero mientras esté explotando en juventud y en hormona, entréguese a eso. Entonces ahí está. Para los jóvenes, la burla y la alegría. Y es una característica. Cuando uno es adolescente, uno se ríe por cualquier pendejada en este mundo. Uno es un bobo. Entonces, veloz huye la edad pasada en los estudios, al placer nos invita la tierna mocedad. Es una exhortación muy singular. En pleno siglo XII, con universidades como la Universidad de la Salamanca, que es de las primeras universidades, la famosa Salamanca con sus frases: prima no daptum, ultima dispersatum, la primera no se dicta, la última no se recibe. Y lo que natura no da, Salamanca no presta. Si usted entró bobo, sale bobo. Una cuestión así. Por eso hay gente que dice es boba y con doctorado. Miren a Iván Duque. Entonces, ahí está. Tiene doctorado. No sé dónde lo encontró, debajo de una piedra. Bueno, entonces, ahí está. La primavera de la vida se nos escapa, se acerca rápido el invierno, lo frío. Eso tiene que ver con el carpe diem. Como no pierda el tiempo con tanta cosa seria, ya habrá tiempo para tratarlo serio, que es cuando ya uno no tenga tiempo. La vida pronto adolece, las preocupaciones estragan la carne, la sangre se seca, el pecho desfallece, la alegría decae, la vejez nos acecha con su cortejo de males. Conclusión. Ahí está la risa como afirmación de lo trágico. Entonces es como ese otro acelere. Habla de imitemos a los dioses, no a un Dios, sino la pluralidad. Y eso es básicamente lo que uno va encontrando en ese tipo de detalles. Desde el ámbito de la risa,
hay un cuestionamiento por lo trascendental, lo metafísico, lo profundo, una afirmación de los sentidos, el cuerpo, pero no idealizado, sino digámoslo, como Bakhtin lo expone, el famoso realismo grotesco, el azar y bueno, como todo ese tipo de detalles. No sé si ya se me habrá acabado el tiempo o ya sí se me acabó. Faltan 5 minutos, pero ¿y si hacemos un minuto de silencio? Es que ya se me acabó el tema. Pongamos unos comerciales. Hola. Bueno, José. Gracias. Sí, José, tenemos un espacio acá para la conversa, más para la conversa que para las preguntas. No tendría por qué caer en preguntas en este momento después de lo que acabas de decir y bueno, hay mucho que decir al respecto. Lo que planteas sobre el gesto es esa otra parte o esa otra cosa que ha sido excluida por la seriedad filosófica. Pero incluso allí donde hay filósofos serios, como Platón, por ejemplo, hay muchas escenas cómicas, ¿cierto? La misma caminata de Sócrates antes de llegar al banquete, que se queda por ahí perplejo, quieto, ¿cierto? Como una estatua. Todo eso que incluso a esos filósofos serios también se les escapa, porque hormiguea todo el tiempo. Resulta que Sócrates termina siendo el más consumado sofista, y el sofista también es un libro bastante jocoso, por lo menos a mí me hizo reír mucho un libro como El Sofista. Y están los gestos pues de los cínicos, está también, recuerdo mucho a Aristófanes con su filosofadero, que era, pues ponía a Sócrates en una canasta, ¿sí? Y muchos se han ofendido, todavía hay mucha seriedad al respecto, porque se ofenden, porque Aristófanes pues parecía que también se tirara en la batica de cuadros. Eso ha atravesado la filosofía y la ha atravesado incluso en los lugares en donde siempre se ha dicho que eso no es filosofía, pues que Boccaccio no es filosofía, que Rabelais no es filosofía, que Shakespeare, porque Shakespeare también es muy cómico, no es filosofía. Ese otro lado entonces sería el de la discontinuidad, el de la ruptura, el que rompe con todos los ideales que hemos construido. Siempre se ha asociado al filósofo con el que construye un ideal, por eso las preguntas incómodas en las fiestas, cuando alguien llega y pide, te interpela o nos interpela preguntando como si uno fuera una especie de consejero o maestro moral, ¿cierto? Ahora que estamos en la cultura de la cancelación, entonces un filósofo no puede ser sexuado, ¿cierto? No puede ser borracho, bueno, etcétera. Ese otro lado de la filosofía entonces es lo que estás planteando en este momento. Y me queda una pregunta, no me queda una pregunta, sino que quisiera que nos dijeras cómo filosofa entonces Quijote, o sea, cómo traemos, porque por aquí una charla tuya se llama Despistemológicos, los elementos despistemológicos en el lenguaje. Entonces, para que nos cuentes un poco de epistemología quijotesca.
Bueno, aunque a mí ya me olvidó de qué trata ese artículo, porque uno a veces, listo, sí, llega y escribe, y yo escribo por obligación, porque el alto mando quiere que uno publique cosas. Entonces, cuando uno ya lleva un periodo de tiempo sin publicar, empieza, usted no ha publicado nada, ¿qué ha hecho? Yo, pues, ¿qué más voy a hacer? Estudié filosofía, no me dedico a nada. Entonces uno tiene que publicar porque uno paga arriendo. Entonces sí, está ese artículo de los elementos epistemológicos del Quijote y es precisamente, tiene que ver es por un lado con el tema de la locura, que me olvidó hablar un poco más, no es que ni siquiera lo mencioné, la locura, que no es lo mismo que la estulticia de Erasmo, hablando pues de burlas porque estulticia es tontería, pero sí tiene que ver con el Quijote porque el tonto y el loco eran como personajes equivalentes, pero lo que uno nota en el caso del Quijote, como esos elementos epistemológicos, va a ser precisamente como un cierto arte del engaño que va ejerciendo Cervantes con cada uno de nosotros, en donde llega uno a considerar, uno que ha leído el Quijote, y cuando uno lo lee por primera vez no lo entiende, luego cuando uno lo lee por segunda vez se ríe, 3, 4, 5 veces, a uno le da un guayabo. Y es porque uno nota en él un exceso de lucidez, como esa noción de locura. Ver las cosas a un nivel tal de claridad que tiene que ver con la mística, lleva a las personas a ese estado de delirio. Caso también de Platón, si lo pensamos desde la mántica, Platón hemos tratado de darle como lugar desde el racionalismo y es más místico que hasta ahí, además de cómico, que también sabía banderear. Al comediante del diálogo del banquete, que a Platón no le agradaba ni 5, lo mató con un ataque de hipo. Bueno, murió literalmente, pero es una muerte simbólica, que le dé hipo y quede el hipo ahí, porque Platón era muy panfletario. Entonces seguíme bandereando y escribo un diálogo y vos te cagas en ese diálogo. Entonces es básicamente ese detalle. Y en el caso también como lo del Quijote, es precisamente como es esa elaboración de un mundo que se ha tratado de seguir lo que es como el esquema de todo lo escrito, lo teóricamente preestablecido, y que eso lleva más que todo como un extravío de todas las cosas. Por eso es que a veces uno sospecha que muchos discursos filosóficos muy trascendentales sería como el principio a priori universal, no era más bien un gigante en la mente kantiana y en realidad son molinos de viento, cosas así. Como el genio maligno de Descartes. El genio maligno de Descartes. El genio maligno de Descartes. Esto me recuerda que precisamente en esas zonas en donde se ha roto como con la seriedad, es donde más se ha producido pues la desconfianza justamente de los serios. Pero ahí el humor filosófico, pues digamos, seguir esa línea del humor filosófico interesa precisamente allí donde uno podría considerar que dejar de creer en mundos suprasensibles, en mundos verdaderos, a lo Nietzsche, ¿cierto? Lleva a la parodia y esa parodia al mismo tiempo pues defundamenta todo y nos permite comprender que la filosofía también puede ser un asunto jovial, gracioso. Yo me estoy refiriendo en este momento a Nietzsche, en su famoso Como el mundo verdadero devino falso y la historia de un error, ¿cierto? Que es bastante cómico, ¿cierto? Pues decir que uno podría entrar con un estudiante de filosofía si uno no es un serio, creo que usted no lo es, para que se den cuenta de una vez por todas.
que uno puede entrar en una clase de filosofía solamente con esa, o sea, no necesita hacer historia de la filosofía con todos los rigores y con toda la exégesis del caso, y si lee historia de un error se da cuenta de que el mundo es una fábula que se invierte completamente, y todos los ideales, incluso el ideal de la virtud, todos los ideales ascéticos expresados en el mundo kantiano, en el mundo de la ciencia, en el positivismo, se derrumban hasta que llegue Zaratustra y diga lo más fundamental acá, y tal vez sí lo más serio, es la risa. O sea, no está acaso la tierra como una gran mesa de juegos y de burlas para que también nos entretengamos. Ese momento de la risa de Zaratustra me parece mucho más importante que todos los elementos trágicos que se cuentan, incluso si nos pusiéramos a meternos con la biografía, porque a veces nos metemos con la biografía para corroborar que un pensador de pronto era un poco triste, melancólico, angustiado, pero tampoco. Y el otro elemento que quiero que podríamos conversar acá es el elemento anecdótico, es decir, las anécdotas en filosofía son muy importantes. Y existe un Thomas de Quincey que escribe un libro que se llama Los últimos días de Immanuel Kant, ¿cierto? Que es un libro para reír, ¿sí? Sabemos, todos saben, no sé si conocen la anécdota de que Kant era precisamente una persona lineal, circular, creo que si pasaba por una calle no miraba a nadie ni ningún objeto de deseo que lo llegara a estimular. Era tan riguroso que la gente cuadraba el reloj con el paso de Kant, porque Kant pues era absolutamente puntual. La risa es más impuntual, la risa es menos fija, la risa es más esporádica. Este asunto de la anécdota que ha sido como tan desplazado de la filosofía y que lo han querido volver serio para cancelar al pensador. ¿Qué te dice a vos las historias de los filósofos y sus anécdotas? Es que, por ejemplo, eso de que la anécdota hasta lo han clasificado que no es filosofía, porque hay gente que se cree como tan, wow, eso es filosofía y eso es no. Así, entonces salen como con ese tipo de afirmaciones. Entonces uno les practique la filosofía, no, es que es una cosa de mayor rigor. Para Hegel, por ejemplo, lo que eran estos, como Diógenes el cínico, él ni siquiera decía que eso era filosofía, eso eran anécdotas y ya, que de pronto permitían un pensamiento filosófico. Y sin embargo, lo que pasa es que como la filosofía ha estado permeada por varios géneros literarios, ha habido poesía, ha habido el diálogo, la dramaturgia, la narrativa, caso de Voltaire, por ejemplo, cuentos y novelas filosóficas, cosas así. Resulta que es que la anécdota, como la anécdota evade precisamente esa ortodoxia, incluso para los mismos filósofos. A uno Kant le puede parecer muy trascendental leyendo la metafísica de las costumbres, que es mero título. Actúa de tal manera que tu forma de actuar sea un principio universal para todos. Ahí tenemos a Carreño, Urbanía y Buenas Maneras. Pero cotidianamente Kant era como para coger de parche, hacerle bullying. Es decir, yo lo hubiera cogido de bullying. Yo donde lo vea caminando, yo digo, el almuerzo. Pues porque, como se explica el compañero, él era de una puntualidad. Y caminaba en la calle haciendo ejercicios respiratorios porque era asmático. Te imagínese un man alemán de 1,50 m. Qué triste hombre, como son de alto los alemanes. Y él nació homúnculo. Entonces, y haciendo ejercicios respiratorios, porque él necesitaba respirar para no ahogarse. Qué pecado. Y toda la cuestión, pues, en ese punto.
el ataque de histeria que le dio porque le taparon un árbol, le tapó un campanario, porque por el campanario escribía sus obras filosóficas. ¡Wow! Es como un toc-toc, una cuestión así. Entonces uno empieza como a correlacionarlo. Ahora pensemos en Nietzsche. Tema de la erótica en Nietzsche, cómo era importante. Ahora pensemos cómo le fue a Nietzsche en el amor. Más bien como regular. También tuvo su comedia. Cioran, por ejemplo, sostenía que uno de los problemas de esto de ocupar espacio en el mundo es que muchas veces lo que uno haga, diga, eso después va a ir en contra de uno. El poema contra el poeta. ¿A cuántos aquí que escriben poesía les gusta leer sus poemas? Eso es muy pelle. Ay, tan rico, léanos un poema suyo. Hombre, si uno lo publicó es porque quiere que eso se vaya. Es básicamente eso. Es como cuando uno echa un peo. Cuando uno se echa un peo, ya no es problema de uno, es de quien lo huela. Es lo mismo cuando uno publica, eso es problema suyo, ya no es mío, lo acabé de evacuar. Porque llega uno y lo lee y uno dice, qué ridiculez, hombre. Luego dice Cioran, el acontecimiento contra el historiador y la anécdota contra el filósofo. La vida o el acontecimiento, pues. Y entonces uno va viendo como esos retratos que llegan a ser muy cómicos, ¿no? Por ejemplo, imagina que Platón era un tipo muy de mucha compostura, pero que por ejemplo resolviera problemas filosóficos con Diógenes el Cínico punta de trompadas. Es cuando uno se pone a pensar que la filosofía se ha vuelto muy aburridora, porque antes lo resolvían dándose trompadas. El último acontecimiento de ágora clásico que sucedió fueron los rusos que se agarraron a bala por discutir sobre Kant, que estaban discutiendo y taque, se dieron a punta de imperativo. Fue una cuestión así, es eso, fue categórico, fin de la discusión. Ya se ha vuelto muy aburridorcito. Las universidades están contribuyendo a eso, de cierta manera, pues con el academicismo, los títulos, las revistas indexadas, las asesorías, bueno, o sea, han cargado la filosofía de una trascendencia, pues, y el estilo. Entonces el filósofo ya no puede escribir libremente, pues no puede escribir a lo Cioran, a lo Bataille, a lo Nietzsche, a lo Kierkegaard, que escribían como les daba la gana y con su estilo, ¿cierto? Usted no puede escribir ahora, o sea, en una revista indexada no puede escribir ahora, pues le controlan la metáfora y le controlan la imagen y si citó mal o si citó bien. Entonces se vuelve también como una cosa muy de arzobispos. Sí. ¿No? Es que hasta Platón perdería el año hoy. Sí. Kant pierde el año, Cervantes. Imagínese uno escribiendo una tesis diciendo en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Ponga eso en una tesis. Es como usted donde leyó eso, por ahí, por una cuestión así. Y ¿saben dónde? No me acuerdo. Pero me acuerdo que decía eso. Entonces es una cosa pues así. Eso es el cientificismo. Sí, eso es así. A ver, las personas que quieran conversar, porque más… Pero que no hagan preguntas corchadoras. Sí, nada de preguntas corchadoras. Tengo una pregunta, y es que digamos que este foro de filosofía, dentro de las apuestas que tiene, es justamente hacer más abierto el lenguaje y más para todos, ¿cierto? Lo digo es porque planteas algo que me hace pensar en que pareciera que eso, que a medida que crecemos se transforma la percepción y los modos de ser de nosotros como personas. Antes soñábamos, ahora mantenemos con sueño. Un poco parte de lo que pasa es que nos han enseñado a asumir todo en una condición de seriedad, y pareciera que cuando nos cuentas toda esta narración de los filósofos, el humor
el sarcasmo, el cinismo, ha estado ahí presente todo el tiempo. ¿Qué ha pasado para que creamos que estos procesos, que la filosofía misma, que la posibilidad de pensar tenga que ser un asunto de camisas planchadas, de piernas cruzadas, de café sin azúcar, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar de pronto como para tratar de que eso, de que regresemos o al menos hagamos consciente el humor, el cinismo, la gracia para poder hablar de nosotros y asumir colectivamente que eso es un asunto serio y responsable en el modo en que pueda hacerse? Hay una cosa, pues de todas maneras, con el tema de la seriedad y lo que digamos como ese paralelo heterodoxo de la risa. Uno diría que la seriedad es divertida. Es decir, yo pienso que primero habría que bajar del pedestal lo que es la filosofía misma. Es que por sí el término filosofía es una bajada de un pedestal, porque es amor a la sabiduría, no sabiduría, que eso se le ha olvidado a mucha gente. Son disque filósofos y son todos soplados. Y entonces uno dice, pues no es filósofo, es un tecnólogo en conceptos, pues habrá mucha referencia, pero de por sí la filosofía es un bajonazo, que no soy sabio, si mucho puedo contemplar la sabiduría, cuando uno la contempla en otra persona, por ejemplo, y que muchas veces es imprevisto. Entonces, yo creo que no se trataría tanto como de anular lo que ha sido esa presencia de la seriedad, sino más bien aprovecharse de la seriedad. De hecho, una de las características del cinismo es la vida parasitaria. Entonces, es ser parásitos de toda esa ortodoxia. Porque ¿quién más nos va a dar papaya, pues? Es decir, los necesitamos en realidad. Yo los necesito mucho. Eso es impresionante. Tengo un compañero de trabajo, no diré su nombre, pero me da unas papayas. Uy, yo disfruto tanto cuando él publica en redes sociales sus logros. Ay, yo digo, ay, ya. La masturbación epistemológica él ejerce de una manera maravillosa. Soy un genio. Me acaban de invitar a dar una charla. Ay, yo no sé qué, yo no sé cuánta. Y así, yo no. Siga, parcerito. Entonces, bueno, es la cosa. Porque igual es una práctica en términos también de combate ante lo económico, lo político, lo moral, porque por si reírse de algo es cuestionarlo con el gesto. Entonces se necesita que nos sigan dando papaya. Sí, es que mientras la persona deciden, si alguien quiere preguntar, por favor, o conversar, el elemento de puesta en cuestión que tiene la risa, ¿cierto? De fundamentar el mundo, de todos los horizontes de sentido y todas las prácticas que van a producir significantes duros, los destituye, sí. Vos hablas de cierta manera, como decimos en Colombia, la mamá de gallo, que incluso es una expresión muy erótica, es muy importante. Uno decir que es muy importante la risa, es porque la risa es seria. O sea, es decir, pensemos que la seriedad de lo otro de la risa, cuando es lo propio de la risa, no hay… madurez del varón, madurez de la mujer significa haber encontrado la seriedad que de niño se tenía al jugar. Decía, yo incluyo a la mujer porque pues a Nietzsche también hay que devolverle la pelota cuando se vuelve machista, ¿cierto? Entonces, importante comprender que lo que acerca a la filosofía y a la risa es esa actitud de devenir niño, o sea, de ser capaz de comenzar a ver el mundo con otra perspectiva, ¿cierto? Posiblemente no vamos
digamos, a despreciar los textos que se han escrito en la historia de la filosofía y la brillantez de muchos filósofos, pero poder hacer un ejercicio filosófico de escritura, por ejemplo, si quisiéramos escribir, en donde no olvidemos, nunca nos olvidemos de reír, no olvidar reír como se debe, creo que podría ser un buen ejercicio y que ya se ha hecho. Lo ha hecho Alfred Jarry, lo hizo Alfred Jarry, y aquí tenemos un pensador, a Fernando González, y tenemos a Jorge Luis Borges. Pues casi todo lo que hizo Jorge Luis Borges fueron mamadas de gallo, completas, y en las entrevistas mamó gallo todo el tiempo, se burló todo el tiempo. Entonces, echó los perros a Gloria Valencia de Castaño. Bueno, ustedes no saben porque son generación post Plaza Sésamo, pero sí, le echó los perros a Gloria. Sí. Ah, bueno. Entonces esa invitación a reír, esa invitación al humor y al goce filosófico aconteció hoy con nuestro querido amigo, y espero que siga aconteciendo y espero seguirlo invitando, espero que lo sigamos invitando, no voy a hablar en particular, perdón, porque es básico así, es básico que la risa sea como un elemento de liberación también de uno mismo. Bueno, no, más que una pregunta, simplemente pues, algo que me hizo acordar de esta charla fue el primer acercamiento que tuve con Milan Kundera. No fue la inmortalidad del ser, la insoportable inmortalidad del ser, sino que fue La inmortalidad, que así se llama esa obra con la que me acerqué a Kundera, y me parece muy curioso porque tenía yo a Kundera en la mente como un escritor serio, un escritor completamente trascendental, y lo que hace en esta obra Milan Kundera es burlarse precisamente de esos pensadores, de esos intelectuales, de esos escritores que viven una vida trascendente y que viven una vida para tener una inmortalidad seria, y al final es lo que hace es como hace una burla de cómo ni siquiera Goethe, cómo ni siquiera Hemingway tuvieron una inmortalidad seria, sino que tuvieron una inmortalidad ridícula. Entonces simplemente quería mencionar eso, qué triste tener una vida trascendente. Sí, está muy bacano, compañero. Me hizo acordar del tema de las muertes ridículas, de la muerte de Esquilo, que lo mató una tortuga. Tortugazo. Lo mató una tortuga. Después de que uno lo mata una tortuga, ya cualquier cosa pasa en este mundo. Que lo mate uno una tortuga es la muerte, en cuanto a su trascendencia. Sí, está muy bacano. Muchas gracias, compañero. Bueno, y para cerrar quiero mencionarte, como en el momento en que terminé la intervención ahorita, me refería a Alfred Jarry, ¿cierto? Que pone el otro lado de lo que se llama la metafísica, ¿cierto? Y lo llama la patafísica. Y la patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias, ¿sí? Yo tampoco estoy de acuerdo, te lo digo, José, acá, en público, con la idea de separar las disciplinas. Por eso la convocatoria a este foro este año. Hay quien te diga, eso no es filosofía. Hay quien te diga, no es filosofía, que la novela no es filosofía, o el cuento no es filosofía, o el cine no es filosofía. Esas fronteras existen porque se construyeron disciplinas serias y se las separó, ¿cierto? La filosofía en sus inicios no tenía que ver con profesores universitarios, ni tenía que ver con disciplinas específicas, ni con la ética, ni con la epistemología, la estética, etc. O sea, era un acto de vida, una manera de vivir que hoy pues produce una profesión y hasta la posibilidad de vivir de ella, pero que digamos de cierta manera el filósofo, si realmente es serio con su actividad, y una manera de ser serio es no tomársela en serio, debería darle mucho más lugar al ocio que al trabajo, que ha sido uno de los elementos que la filosofía ha dignificado. O sea, está más cerca al ocio que al trabajo, y más cerca al juego y al carnaval
a las disciplinas y a todo ese ascetismo que se ha querido elevar como dignidad filosófica. Entonces, muchas gracias, José, gracias, ¿cierto? Pantagruélico, ¿ah? Y espero pues que continuemos en este foro de filosofía. Enseguida vamos a evocar el carnaval y vamos a evocar un elemento que estuvo muy cerca también del nacimiento de la filosofía, que es el teatro. La filosofía nació exactamente al lado del teatro y nació exactamente al lado de la fiesta, entonces no está separada. Y entonces lo que vamos a continuar hoy es a entrar, digamos, en la celebración de la víbora festiva y a ponerle el carnaval, ¿cierto? El carnaval. Y el sábado vamos a tener también un ágape y vamos a tener pues como un encuentro más festivo. Entonces, gracias por estar acá y gracias al público por venir hoy que había tantas actividades en el Carmen de Viboral. Muchas gracias.